Conversamos con el doctor Benjamín Hernández, neumólogo con práctica médica abierta en Clínica Corominas de esta ciudad de Santiago. Hoy agotamos el tema de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Doctor, antes de irnos a la pausa, usted hablaba de la espirometría como un instrumento idóneo y valedero, tanto como es el electrocardiograma para el cardiólogo, la espirometría para el neumólogo. ¿Hasta dónde es eso tan importante, tan fundamental y cuán frecuente es la aplicación de esta técnica? Sí, es una pregunta yo entiendo que es muy interesante. Cuando no existían en el mundo espirómetros, por ejemplo, en España, algunos profesores de nosotros o profesores de los profesores de nosotros cuantificaban el grado de problemas respiratorios para definir la severidad del problema, cogiendo al paciente y poniéndolo a apagar fósforo por la forma del soplido. Entonces, cuando aparecen, por ejemplo, los espirómetros, que antes eran espirómetros de campana, que tú tenías que calcular todo, ahora tú le das al espirómetro, por ejemplo, los datos del paciente, incluso si fuman o no, y automáticamente te calcula los datos predichos para él según edad, sexo, talla, peso, y si fuman o no, y los parámetros que el paciente aporta al aparato. Yo me pregunto a ustedes y al público que nos ve ahora, público de cualquier nivel, si usted ve un paciente de primera vez, de 40 años, imaginémonos que no tenga EPOC, a lo mejor tenga asma, o que sea un paciente con EPOC no relacionado con el cigarrillo, que hay pacientes, un 15% desarrollan EPOC a una edad temprana, por ejemplo, sin haber fumado nunca. Bueno, no hay explicación clara para eso, eso son estadísticas. ¿Cómo yo sé cuán alterado está su función pulmonar si yo no le hago una espirometría a un paciente de primera vez? El espirómetro está hecho para un paciente de 5 años hasta 99. Si tiene 2 años, lógicamente es muy difícil que tú le digas a un niño, aguante el aire, respira, sopla aquí, aspira profundamente, aguanta la respiración, saque el aire en un segundo. No se puede, pero hay niños de 5 años en adelante que se puede hacer perfectamente. Si usted medicó a ese paciente hoy y usted quiere ver cómo está, fuera de como él te diga, para tú titular, tú tienes que medir la función pulmonar. Yo no te digo, tú se lo voy a hacer a la semana ni al tercer día. Eso tiene su criterio. Si usted tuve un paciente hoy que está muy agudamente enfermo, con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica exacerbada, simplemente es aquel que tiene más tos, más disnea, más esputo, más falta de aire, más deterioro general, más letárgico. Usted al mes tiene que ver si el paciente tenía una enfermedad pulmonar obstructiva crónica desde el punto de vista clasificatorio en moderada. Se supone que tenía un flujo respiratorio de 60-70%, por ejemplo. Si mejoró o no. Si no mejoró, si mejoró, ¿qué por ciento? Entonces usted le puede decir, bueno, aparte que usted está mejor, su flujo expiratorio, su espirometría, su índice de tifeno y su flujo mejoraron un 8% o un 6% o empeoraron. ¿Por qué empeoraron? ¿Qué pasó aquí? Entonces, yo creo que las espirometrías hay que hacerlas. Creo que el neumólogo que no tenga un espirómetro, punto suspensivo, dejémoslo ahí. Porque tú no tienes forma de cómo decirle al paciente qué tipo de asma tiene desde el punto de vista de función pulmonar, o la bronquitis crónica y el enfisema englobado en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o simplemente un paciente que no tiene nada, que lo que tiene es un aumento de un 8% de la energía eléctrica para este mes que viene, por ejemplo, que le subieron el cable, por ejemplo, que el préstamo de la casa le subió 1%, por ejemplo. Entonces es un individuo que comienza a manifestar angustia, le falta el aire, y comienza a buscar en donde no hay. Entonces va a la consulta tuya, doctor, me falta el aire, pero usted fuma. No, yo estoy bien. ¿Y qué pasó? No, después de un mes que la luz era 8,000 pesos y me llegó en 11 millones, no sé dónde sacarlo. Y entonces me subieron el colegio del muchacho. Entonces la situación económica, dicho sea de paso, la situación económica nacional, que está muy atacada en los últimos tiempos y empeorará en los próximos meses también, ayuda a que ese paciente esté más respiratoriamente hablando. ¿Cómo yo le digo a él que él está bien? Con un buen examen físico. Posiblemente habría que hacer una radiografía de tórax.
es imprescindible una prueba de función pulmonar y posiblemente una oximetría digital, que es un pulsosímetro, es un estudio de gabinete que lo hacemos a todos los pacientes rutinariamente. La espirometría está normal, la placa de pecho está normal, su examen físico es normal y el paciente está normal. Bueno, mi hijo, o tú tienes que buscar tu trabajo, o juega la loto, o algo hay que hacer. Porque entonces el paciente lo que tiene es una dificultad respiratoria, una disnea asociada a un problema de él. Entonces hablamos de disnea, que son disnea del coco. Entonces hay que mandárselo al psiquiatra o al psicólogo o que mejore su condición económica. Eso es importante. En lo que eso mejora, categorízame el EPOC. La EPOC, como yo dije anteriormente, se categoriza dependiendo de la función pulmonar. Y tú tienes, por ejemplo, un EPOC muy simple, es aquel paciente que puede hacer una vida prácticamente normal con cierta limitación al flujo aéreo y con una espirometría con una afectación leve. Significa que tiene un flujo respiratorio forzado en 80%. Luego viene el otro que ya es moderado, que tiene más afectación del flujo aéreo. Más afectación al flujo aéreo con más dificultad respiratoria y una espirometría más pobre, severo, y ya un paciente que es un inválido respiratorio que prácticamente no puede abandonar su casa, es el EPOC muy severo, muy grave, que es un paciente ya que posiblemente necesitaría apoyo general, familiar, apoyo de los médicos y apoyo sostenido de oxigenoterapia en la casa. Es un paciente que prácticamente se puede definir como un inválido respiratorio. ¿Qué estudios debemos hacerle a un paciente de EPOC? Los pacientes con EPOC debemos hacerle los estudios de gabinete. Por ejemplo, si un paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica va a la consulta respiratoria por primera vez, desde su examen físico general, una radiografía de tórax de frente y de lado, de PA y lateral, como llamamos nosotros, una analítica, lo más convencional posible. O sea, convencional posible, ¿qué yo quiero decir con eso? Que hay que hacer un hemograma, los estudios simples de laboratorio, hemograma, un examen general de orina, una glicemia para ver si es diabético, una nitrosedimentación, que es una prueba que diagnostica inflamación, una PCR específica. Entonces, ¿qué nos faltaría en un paciente de 60 años? Bueno, hacerle la prueba de próstata como ya parte de un estudio que debe ir acorde en un paciente masculino. ¿Por qué no hacerle prueba de función renal? Y de paso, hacer una gasometría arterial, que ya no es la sangre que viene de donde lo toman aquí de las venas, sino que de la arteria. Entonces, ahí vemos la concentración de oxígeno, de carbónico, su pH, y otros elementos más que te pueden decir si el paciente está en, es un término ya un poco médico, acidosis respiratoria, acidosis metabólica, si es una alteración mixta, y dependiendo de eso, usted maneja adecuadamente con medicamentos más o menos fuertes el paciente. Un ecocardiograma. ¿Por qué eco? Aunque soy neumólogo, porque a veces, o muchas veces, el bronquítico crónico, el enfisematoso englobado en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, tiene una patología cardiovascular de base. Es un paciente hipertenso o insuficiente, o por su problema respiratorio ha desarrollado una enfermedad que lo manejan muy bien los cardiólogos, el cor pulmonar, que es una patología que tiene que ver mucho con el corazón insuficiente, sobre todo el corazón derecho y el pulmón. Son pacientes que tienen características especiales que lo definen como corazón pulmonar, o sea, una patología concomitantemente que nosotros llamamos, es un problema mixto, cardíaco y pulmonar. Cosas que se pueden hacer mayores, bueno, por supuesto la espirometría, eso es obligatorio. Y en algunos casos, para tú ver el deterioro del parénquima pulmonar, tú puedes hacer una tomografía convencional, no la de 64 cortes, que sería ya un poquito más sofisticada, un poquito más costosa, y quizá con un poquito más de radiación para el paciente. Ya si tú estás buscando que el paciente tiene un tromboembolismo pulmonar o alguna afectación de las arterias coronarias, ya tú te vas al de 64 cortes. Si no, podemos hacer una tomografía convencional.
Podemos hacer una gammagrafía en algunos casos para ver cómo está la perfusión, ventilación del pulmón en un momento determinado y ver si realmente es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica o el paciente tiene otro tipo de patología asociada. Básicamente eso, para no irnos muy profundamente, porque todos esos estudios tienen un costo. Y a veces, si el paciente tiene su seguro médico, el seguro cubre una parte de eso, pero una parte tiene que ser subvencionada con el paciente. Y como le dije anteriormente, la situación económica del dominicano está un poco dura. La situación está dura porque, como decía el doctor Manuel Lora y yo, fuera de cámara, es que no es que la piña está agria, no, es que no hay piña. Entonces, uno tiene que ser un poquito cuidadoso con el manejo de ese tipo de qué cosas hacerle a un paciente con EPOC. Podemos hacer también estudios de inmunoglobulinas para ver si tiene alguna deficiencia a ese nivel. Podemos hacer estudios de alfa-1 antitripsina, que a veces son pacientes enfisematosos que son condicionados por deficiencia de una enzima. Podemos hacer el estudio del esputo para ver si está colonizado por alguna bacteria. Si aparte de que tiene una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el paciente tiene una infección añadida que puede ser una tuberculosis, por ejemplo. Pero básicamente esos estudios, para no irnos muy profundizando en estudios más sofisticados, más profundos y más costosos. Diagnóstico diferencial de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La EPOC, igual que muchas de las patologías pulmonares, cursa con síntomas cardinales casi a todas ellas. Por ejemplo, tos es un síntoma primordial, pero no solamente desde el punto de vista pulmonar. Hay tos del cardiópata, tos del nefrópata, tos asociado a medicamentos antihipertensivos muy usados y como yo digo, no es que el médico le haya indicado un medicamento a usted para que le dé tos, es para que se controle la presión. Y ahora mismo, en este momento, a lo mejor millones de personas están tomando una pastilla, un inhibidor de la ECA, que controla muy bien la presión y da tos. Entonces, por ejemplo, el asma bronquial, que como dije ahorita, quiso ser introducida dentro del englobamiento de POC, pero nunca entró, fue sacada porque ahí actúa otro tipo de problema y definitivamente no se permitió su inclusión en ella. Tos, dificultad respiratoria, puede haber dolor torácico, puede haber expectoración, como yo le dije, la mayor parte de los días en 3 meses en los últimos 2 años. Puede ser que el paciente tenga bronquiectasias, que son dilataciones anormales e irreversibles de los bronquios, provocadas quizás por un sarampión mal curado en un momento determinado, provocado por una tuberculosis o simplemente por infecciones bronquiales de repetición. Y esos pacientes se pueden manifestar con síntomas similares a la de POC, la tuberculosis pulmonar, la insuficiencia cardíaca congestiva. Puede ser en un momento que uno no sepa si uno tiene una cosa o lo otro. ¿Y por qué no? Un paciente puede tener un EPOC de base porque fumó mucho, porque castigó el pulmón por años, porque simplemente se manejó en una área de trabajo donde habían partículas nocivas al pulmón y desarrolló eso, simplemente porque el paciente nació con un enfisema lobar congénito porque tuvo una deficiencia de esa enzima que yo decía anteriormente, que es la alfa-1 antitripsina. Y concomitar con eso en el devenir del tiempo y de la vida, con los años, todo se va cansando y el corazón también. Entonces tú tienes un EPOC con un problema cardiovascular añadido. Entonces ya es un manejo conjunto con el cardiólogo y el neumólogo. A los neumólogos que no manejen eso solo, ni los cardiólogos que se cojan la insuficiencia cardíaca y el EPOC, que manejen en conjunto, como hacemos el doctor Lora y yo, y pretendemos seguir haciendo. Por pacientes, por ejemplo, con bronquiolitis obliterante, paquipleuritis residuales, pacientes que tienen muchas calcificaciones pleurales por enfermedades viejas, pacientes que tienen deformidades torácicas que condicionan la falta de aliento, la falta de aire, la disnea, pacientes que no se pueden manejar bien. Básicamente esa, para resumir, el asma, la insuficiencia cardíaca congestiva, la tuberculosis, la bronquiectasia, las enfermedades bronquiolitis obliterante, bronquiolitis difusa, son básicamente las enfermedades que cursan con síntomas parecidos. Pero, ¿cómo tú sabes que un paciente está tuberculoso para diferenciarlo de bronquítico crónico? La historia clínica.
el apoyo de los laboratorios de gabinete y los estudios que hicimos anteriormente. Es muy difícil que un paciente bronquítico crónico tenga, vamos a llamarle un hoyo en el pulmón, una cavidad, que haga fiebre todas las tardes, que escupa sangre, que no coma, que sude demasiado nocturnamente y que tenga cara de que está enfermo de tuberculosis. El paciente, por ejemplo, con VIH, tuberculoso, es un paciente que tú lo puedes, si tú no haces una buena historia clínica, confundirlo con un cuadro de un epocoso, como llaman los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La historia clínica te va... Por ejemplo, es muy difícil si el paciente no tiene una patología mixta, cardíaca y pulmonar, que tenga los pies hinchados normalmente. Entonces, si tiene los pies hinchados, tiene edema de los miembros inferiores, tiene el corazón grande, tiene el hígado aumentado de tamaño y además de eso tiene un pequeño derrame pleural. Ojo, este paciente puede tener algo importante en el corazón y además es un bronquítico crónico de larga data. Y nosotros hemos visto muchos pacientes así. Decenas de pacientes. Muchos pacientes con los años desarrollan patologías mixtas, cardiopulmonares. Pues son pacientes que han castigado el pulmón y ustedes saben que el humo del tabaco no solamente daña el pulmón, daña el corazón, daña la piel, daña la vejiga, daña las arterias. O sea, te daña todo. Por eso es que el simple hecho de dejar de fumar en un crónico respiratorio, el simple hecho de dejar de fumar mejora el 50% de los síntomas. 50% de los síntomas. Ya lo otro tú lo vas buscando con los medicamentos que podemos comentar más adelante, pero el cese de lo que le provoca al paciente su problema base. Si usted está en un área muy polucionada, si usted hace infecciones de repetición, si usted trabaja, por ejemplo, pintando, si usted tiene una higiene respiratoria pobre, si usted está en un área donde diariamente queman 10 gomas y usted está en el área donde los delincuentes, o no delincuentes, sino la gente que está tratando de buscar que el gobierno ayude, hace eso, pero digo, no tiene que hacerlo ahí. O sea, una especie de área, es una cosa delincuencial. Sin llamarlo delincuente, eso no se hace. Debe buscarse otra forma de lucha. Esa gente, los que están en entorno de esa área, son gente que en un tiempo puede desarrollar una patología crónica respiratoria y hay que sacarlo asfixiado, con hambre de aire a cualquier centro hospitalario para darle una ayuda de emergencia. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica es nuestro tema hoy. Vamos a una pausa comercial y en breve regresamos.